Saludos cordiales, ingeniero Marco Swain. Nosotros somos el grupo número 4, del cual está conformado por Jefferson Cabrera, Johnny Jaramillo, Jacqueline Narváez, Juliana Torres y mi persona, Jonathan Curimilo. El tema al que vamos a exponer es sobre la estadística descriptiva. Iniciamos con la distribución de frecuencias. En sí es la forma en la que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos excluyentes entre sí. Es decir, si un dato pertenece a un grupo, no puede pertenecer a otro. Esta distribución de frecuencias se puede utilizar mediante tablas o gráficas, el cual está compuesta por información o valores de observación junto con sus frecuencias. En sí se va a distribuir en diferentes tipos. Tenemos lo que es la frecuencia absoluta, que se interpreta como la cantidad de veces que se va a repetir un suceso. La frecuencia relativa en sí se va a calcular dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. La frecuencia absoluta acumulada, que no es más la suma de las frecuencias absolutas de una clase con la anterior a las anteriores, y la frecuencia relativa acumulada, que es prácticamente lo mismo o el mismo procedimiento de la frecuencia absoluta acumulada, pero aquí se suman todas las frecuencias relativas. A continuación tenemos las diferentes propiedades, del cual se puede analizar de mejor manera en el siguiente ejemplo. Siguiente. Sí, a continuación tenemos el siguiente ejemplo, donde en sí vamos a tener un conjunto de datos donde se registra de las alturas de los grupos de estudiantes, del cual tenemos en la tabla de la derecha todos los datos de las alturas de los estudiantes, y en sí vamos a empezar a calcular lo que es la frecuencia absoluta. En sí, para calcular esta frecuencia absoluta, no es más que es el número de veces que se va a repetir un valor. Iniciamos con la altura de 1,50 m, 1,50 m. Este valor en la tabla se repite dos veces, por lo cual su valor absoluto va a ser, o la frecuencia absoluta es igual a 2. Y así vamos viendo por cada uno de los valores. En la altura de 1,60 se repite 5 veces, del cual su frecuencia absoluta es 5, y así con 1,73, 1,84, 1,91, y tenemos la primera propiedad donde el resultado o la sumatoria de toda esta frecuencia absoluta es igual al número de 15 datos. En segundo paso tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada, donde no es más que la sumatoria de todas. Realmente ubico el número 2 en primera instancia en la primera fila, y así sumo con la otra frecuencia absoluta. 2 más 5 es igual a 7, 7 más 3 es igual a 10, y así con los demás valores. Y se cumple lo que es la siguiente propiedad, donde el último valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual al número total de datos, que es en este caso 15. Sí, y por último, el tercer paso, tenemos lo que es la frecuencia relativa. En sí, esta frecuencia relativa era dividir lo que es la frecuencia absoluta con el número total de datos, del cual para el primer caso simplemente se toma el número 2, que lo voy a dividir por el número total, que es 15, y tengo el resultado 0,13, y así sucesivamente con los otros valores. Y aquí se cumple la otra propiedad, donde el resultado de toda esta frecuencia relativa equivale al valor de 1. Y tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada en sí, que es prácticamente el mismo procedimiento de la frecuencia absoluta acumulada, que se suman, en cambio aquí, todas estas frecuencias relativas. Simplemente ubicamos en la primera instancia, en la primera fila, el mismo valor, que es 0,13, y lo que sumamos es la otra frecuencia relativa. 0,13 más 0,33 me va a dar el valor de 0,46, y así con los demás valores, y se cumple la otra propiedad, donde en sí el último valor de la frecuencia relativa acumulada es igual o es 1, del cual es parecido o es igual a toda la sumatoria de la frecuencia relativa. Y aquí se puede observar ya en sí ya todos los resultados de las frecuencias. Además se puede también ubicar la frecuencia relativa como la frecuencia relativa acumulada en forma de porcentaje, multiplicando el valor de 100. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la distribución en frecuencias agrupadas. Esta se emplea si las variables toman un número grande de los valores o la variable continúa. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. Está formada por tres parámetros importantes, los cuales son este límite de clases, el cual nos dice que cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. También tenemos lo que es la marca de clase. Este es el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. Y por último está la amplitud de la clase. Esta viene a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.
La construcción de una tabla de frecuencias con datos agrupados contiene los siguientes pasos. Pásale, por favor. Ya. Primer paso, se obtiene el rango R de los datos. Esto es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de valores que toma la variable a tabular. Ahí podemos observar la fórmula que se utiliza para emplear este paso. Como segundo paso, debemos fijar cuántos intervalos o clases se desea. Y para esto existen dos maneras de hacerlo. La primera es el criterio del investigador y también tenemos lo que es mediante el método de Sturgers, que emplea la siguiente fórmula. Esta fórmula se usa para calcular el número de intervalos de clase a utilizarse en la construcción de una distribución de frecuencias agrupadas. Como tercer paso, determinamos la amplitud del intervalo o clase I. Este viene a ser el resultado de dividir el rango R o amplitud total por el número de clases e intervalos que se han fijado. Se puede realizar esto con las siguientes fórmulas que se ven. Pásale, por favor. Como cuarto paso, formamos los diferentes intervalos o clases, partiendo del valor mínimo del nuevo rango de R'. Estos intervalos se definen por los extremos A y B y la amplitud I, y pueden ser cerrados como pueden ser abiertos. Estos dependen de la variable y de si se trata de mediciones continuas o discretas. Como quinto paso, tenemos que para cada intervalo debe estar representado por la llamada marcada clase. Esto no es más que la media que existe entre sus extremos y se la calcula con la fórmula que se puede apreciar. Y como último paso, tenemos que a partir de la columna de las clases debemos formar las columnas de las frecuencias, las cuales son comunes para las tablas de datos no agrupados como en las de datos agrupadas. Gracias. Ya, a continuación, medidas de posición. En ingeniería de tráfico sirven para evaluar el flujo y la congestión de tráfico en una zona determinada, determinar las medidas correctivas necesarias para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico. Esto tendría un mejor rendimiento en un periodo determinado sobre la velocidad de un tráfico y el tiempo que tarda un vehículo. Es un ejemplo para medidas. Ya, la siguiente. Ya, en medidas de posición central se divide en tres: media, mediana y moda. Media es la tendencia central, que es el uso más extendido, significa que es el valor central que tendrá toda la tabla. La mediana es la que divide el conjunto de datos en dos partes. Y la moda es el valor que más se repite. Ya. Las medidas de posición no centrales son herramientas estadísticas utilizadas para identificar puntos característicos de un conjunto de distintas medidas de tendencia central. Aquí podemos encontrar como son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Son útiles para evaluar puntos extremos. Ya. A continuación tenemos las medidas de posición, que serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. A su izquierda tenemos las fórmulas, que para el cuartil separa el 25% del inferior de los datos. El segundo cuartil es la mediana, que separa el 50% inferior y la superior de los datos. El tercer cuartil es el valor que separa el 75% inferior de los datos. Los deciles y los percentiles definen puntos similares a un conjunto de datos que dividen los datos en 10 partes iguales y 100 partes iguales, respectivamente. Las medidas de posición no central son útiles para evaluar la dispersión y la variabilidad de los datos, así como la clasificación comparativa de los conjuntos de datos. Y a su derecha teníamos las fórmulas. Teníamos las fórmulas para ingeniería de tráfico, que son las más utilizadas. Medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca sobre el grado de variabilidad de una variable. Es decir, las medidas de dispersión nos indican si una variable cambia con relación al menor o mayor valor de un conjunto de datos. ¿Por qué surgen las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión surgen por la necesidad de conocer qué tantos datos se alejaban de la medida central. Las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y coeficiente de variación. Siguiente. El rango. El rango es un valor numérico que sirve para manifestar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra.
Un rango pequeño indica que los datos están más o menos cercanos y la dispersión es poca. En cambio, un rango mayor es indicativo de que los datos están más dispersos. Una desventaja es que solamente usa valores extremos e ignora todos los demás, por lo que la mayor parte de la información se pierde. La fórmula es la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Siguiente, por favor. La varianza. La varianza se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la media aritmética de los mismos. La varianza siempre es mayor que cero. Al elevarse los residuos al cuadrado matemáticamente es imposible que la varianza sea negativa y de esa forma no puede ser menor que cero. La fórmula de esta es igual a la sumatoria del término del conjunto de datos menos la media de la muestra elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Es utilizada en los sectores de economía y finanzas como el riesgo de que el rendimiento de algún procedimiento en concreto sea distinto al rendimiento esperado. Desviación típica estándar. La desviación estándar es una medida de extinción o variabilidad en la estadística descriptiva. Además, ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Una desviación baja indica que los puntos de datos están muy cerca de la media, mientras que una desviación alta muestra que los datos están dispersos en un rango mayor de valores. Un beneficio de la desviación es que cada punto de los datos se incluyen en el análisis. La fórmula es anterior. Es la raíz cuadrada de la varianza. Siguiente. Coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación, también denominado coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho o poco o más o menos que otra. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Las medidas de forma son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características especiales como puede ser la simetría, asimetría o nivel de concentración. Para analizar estos tres puntos debemos recurrir a dos tipos de medida, que es la medida de asimetría y la medida de kurtosis, y además también la concentración. La medida de asimetría, para esto tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher. Esto se refiere a que si la curva que forman los valores presenta la misma asimetría a la izquierda o a la derecha, y o tiene una simetría central. Es una distribución simétrica cuando al trazar una línea vertical en el diagrama de barras o histograma, nos va a presentar ya sea discreta o continua por el valor de la media. Y esta se transforma en eje de simetría, entonces se puede decir que es una distribución simétrica. La simetría puede ser de dos tipos, que es asimétrica por la derecha y asimétrica por la izquierda. Cuando el coeficiente es igual a 0, tenemos una distribución simétrica. Podemos ver en la segunda gráfica. Cuando el coeficiente es mayor a 0, es una distribución asimétrica positiva. Y cuando el coeficiente es menor a 0, tenemos una distribución asimétrica negativa. Para calcular el coeficiente tenemos ahí la fórmula. El coeficiente de asimetría de Yellow-Bowley, de la misma manera, cuando el coeficiente es igual a 0, tenemos una distribución simétrica. Coeficiente mayor a 0, distribución asimétrica, y coeficiente menor a 0, distribución asimétrica negativa. Las medidas de kurtosis. La kurtosis o kurtosis es un parámetro estadístico que sirve para caracterizar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Y esto indica el grado de concentración de los valores alrededor de la medida central. Es una medida de variabilidad utilizada para caracterizar la morfología. Se puede comparar con distribuciones simétricas o con el promedio de dispersión, que viene dado por la desviación estándar. La kurtosis es un valor numérico propio de la distribución de frecuencias. Los valores que están alrededor de la media se clasifican en tres grupos, que puede ser la leptocúrtica, que es cuando los valores están muy agrupados alrededor de la media; la mesocúrtica, que posee una concentración moderada de los valores alrededor de la media; y la platicúrtica, que es una distribución que tiene una forma más ancha.
los valores tienden a estar dispersos. Entonces, con esto tenemos que el coeficiente de kurtosis viene dado por la siguiente fórmula, que nada más es que cuando tenemos un coeficiente de kurtosis igual a 0, es una distribución mesocúrtica, el coeficiente mayor a 0, una distribución leptocúrtica, y un coeficiente menor a 0, una distribución platicúrtica. La concentración es una distribución que hace referencia al mayor o menor grado del reparto total de los valores. No debe confundirse con la dispersión, ya que hace referencia a la variabilidad de los datos o a lo cual están dispersos, y por tanto no está relacionada con el grado de equidistribución de los valores. Para construir las medidas de concentración se consideran dos situaciones, que es la concentración máxima que se produce en un reparto único de la cantidad total a repartir, y esto no perciben qué quiere decir que todos los valores van a tender a ser iguales y a la final nos va a dar una igualdad a 0. La concentración mínima de equidistribución se produce cuando todos los individuos perciben exactamente la misma cantidad, que quiere decir que todos estos valores van a ser iguales, desde el valor inicial hasta el valor final. La distribución de frecuencias es una herramienta fundamental en la estadística descriptiva, ya que nos permite resumir grandes cantidades de datos en una forma más clara a través del uso de tablas que muestran los valores observados y las frecuencias correspondientes, donde se podrá obtener la información importante y la distribución de valores de un conjunto de datos. En medida de dispersión son herramientas estadísticas importantes para comprender la selección de datos. Y al obtener ese tipo de datos como la moda, la mediana, etcétera, los mismos que son tendencia central, podemos denotar que nos arroja una cierta distribución en cuanto a alguna información, de este modo permitiendo identificar más valores o un conjunto de datos de secuencia. Ya, y pasamos por último las recomendaciones, que es fundamental y ordenar los datos en un orden ascendente o descendente para crear distribución de frecuencias. Y por último, mediante aplicaciones como Excel podemos obtener datos mucho más exactos y cálculos más rápidos. Y por último, la bibliografía, que ya la dejaremos en el PowerPoint. Y muchas gracias por su atención.